Normas APA, creada por Juliette Well. Aprenderemos a conocer y aplicar las normas establecidas por la Asociación Americana de Psicología APA para citas y referencias de documentos académicos y de investigación. ¿Qué es APA? Asociación Americana de Psicología es una organización científica que periódicamente publica una serie de guías que describe los procedimientos y estándares para simplificar la elaboración de manuscritos desde el punto de vista ético y de redacción. Estas normas de estilo son ampliamente utilizadas en diferentes disciplinas, pero especialmente en aquellas que pertenecen a la ciencia de la educación y las ciencias sociales y humanas, las cuales pueden dividirse en diferentes núcleos básicos del conocimiento de acuerdo con sus campos, disciplina o profesiones. Las normas APA obedecen a un estilo general. El papel está establecido como tamaño carta, Times New Roman. Esas configuraciones las podemos hacer en Microsoft Word. Tenemos varias opciones que nos ayudarán a establecer la norma APA. Recomiendo establecer desde un principio en la pestaña de inicio los estilos, el estilo normal y tipo título. Para adaptarlo a la norma APA sería lo siguiente: vamos a dar clic derecho, modificar, vamos a agregar el tipo de letra Times New Roman. Para el texto normal va a ir alineado a la izquierda, doble espacio, y para el texto en APA requiere que en el párrafo, la primera letra del párrafo tenga una sangría de 5 centímetros. Eso lo configuramos en esta opción que dice formato, párrafo. Aquí vamos a decir en la parte de la sangría, vamos a aumentar 5 centímetros, pero vamos a decir que solamente se va a aplicar a la primera línea de cada párrafo. Vamos a darle a aceptar, aceptar. Estos estilos nos va a ayudar para agregar, el título también vamos a ampliarlo aquí. 12, lo único que va a variar es que va a ser en negrita y le cambiamos el color de la letra. Esto nos va a ayudar a darle estilo no solamente al documento cuando vamos a escribir, sino que además nos va a ayudar a insertar automáticamente en la pestaña de referencias la tabla de contenido. Si nosotros nos acostumbramos, por ejemplo, a indicar cuándo es un título y cuándo es un texto normal, título 1, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que estamos investigando sobre la administración en Colombia. Vamos a decir con norma APA aquí el estilo que ya hemos establecido, título 1. Si nosotros vamos a agregar que el concepto, la administración en Colombia se fundamenta. Supongamos que esta información ya la ha tomado como texto normal. Voy a aplicarle aquí normal para que aplique la sangría. De hecho, cuando empezamos a escribir nos vamos a dar cuenta que la siguiente línea del párrafo va a continuar y solamente va a aplicar la sangría a la primera línea del texto del párrafo. Para obedecer la norma APA, obviamente tuve que haber agregado una portada. Aparte de la portada debo tener una tabla de contenido. La tabla de contenido también va incluida la tabla de las imágenes o gráficos. Si quiero agregar la tabla de contenido en la parte superior, puedo ahora agregarlo desde la opción de referencia, tabla de contenido, contenido automático. Cualquiera de estos dos me va a servir. Adecuo aquí un poco a lo que me pide la norma APA. Cambio aquí el estilo de la letra. Me va a ir agregando automáticamente todos los títulos, lo que hemos agregado como título en la tabla de contenido. Si yo agrego más abajo otro tipo de título, para poderlo ver reflejado acá, puedo darle a actualizar tabla de datos, actualizar todos los datos de la tabla, y me va a agregar pues el siguiente título y donde se encuentre. Supongamos que esto está en la hoja número 2, la hoja número 2 y 3. Al momento de actualizar aquí vamos a ver reflejado esa información donde se encuentra, y nos va a ayudar muchísimo a la hora de ser un poco más ágiles en el manejo de la herramienta como tal, la aplicación de la norma APA. Y bueno, vamos a hacer este ejemplo que hemos insertado acá. Supongamos que esto es una cita directa corta.
Para agregar la cita o la referencia bibliográfica en APA, vamos a hacer uso también de la pestaña de referencia. Aquí en la parte donde dice citas y bibliografías, voy a agregar primero el estilo. La última edición de APA es la sexta edición de APA. Voy a agregar la cita. ¿Cómo agrego la cita? En esta opción le voy a dar insertar cita, agregar. Dependiendo de dónde encontré, cuál es mi fuente de información, si es un libro, una sección del libro, un artículo de revista, un informe, un sitio web, un documento en sitio web, yo voy a seleccionar dónde encontré la información y dependiendo de eso va a variar un poco la información. El autor puede ser un autor, una persona natural o un autor corporativo. Entonces vamos a colocar un ejemplo. Si es un solo autor, lo vamos a agregar acá, ¿verdad? Si es un autor corporativo, lo agregaríamos aquí. ¿Qué puede ser un autor corporativo? El nombre de una entidad, por ejemplo, Universidad Simón Bolívar, el periódico El Tiempo. Si es si son varios autores, podemos editarlo de esta manera. Este es el primer autor, entonces vamos a agregar el siguiente autor. Él lo va agregando aquí. Bueno, no hemos terminado de editar la cita, solamente si yo me equivoqué, por ejemplo, ahí le di a aceptar, pero no he terminado, voy a darle clic aquí, editar fuente y continúo en la edición. ¿Qué me falta? El título del artículo. Normas APA, supongamos que el año en que se publicó, la ciudad en que se publicó y la editorial. Si es un sitio web, vamos a ver cómo varía la información aquí. Bueno, vamos a citar esta página web. Supongamos que estamos averiguando esta información de APA, nombre del sitio web, normas de estilos internacionales, se llama el sitio web. El año en que se publicó, el mes, el día. Hay veces si esto no lo tenemos claro, pues podemos dejarlo en blanco. Y esta es donde qué dirección URL puede referirse. Hay veces cuando es una página web podemos hacer uso de la palabra recuperado, por ejemplo si es un video, recuperado de YouTube, recuperado de tal página. Aquí pues llenamos la información del sitio web, le damos a aceptar. Lo que finalmente me debe aparecer en la cita bibliográfica según APA es el apellido del autor. Si son dos autores, como vemos en este caso, los dos nombres de los apellidos del autor seguido del año de publicación. Finalmente lo que nos va a mostrar la cita bibliográfica son los apellidos de los autores, o el apellido del autor si es uno solo, o el nombre si es una entidad corporativa, y el año en que se publicó la información. Esto puede ser una cita corta. Cuando es una cita indirecta también podemos pues tener nuestro texto como tal. La cita indirecta, recordemos que hay dos tipos de cita. ¿Qué es una cita? Una cita es un fragmento de texto que contiene la expresión, idea o frase de uno o más autores, lo cual es referenciada para respetar los derechos de autor y dar créditos al trabajo propio o de otros autores. Existen citas directas e indirectas. Las citas directas se pueden dividir en cita corta. La cita directa corta es menor a 40 palabras y se debe incluir con comillas y dentro del mismo párrafo, mientras que la cita textual o directa larga es mayor de 40 palabras. Sin comillas, debe ir en un bloque de información independiente en un párrafo diferente. Ok, aquí incluye el apellido del autor, año de publicación y la página donde se extrae el fragmento. Aquí tenemos algunos ejemplos. Aquí, como es un sitio web, pues no me especifica la página, pero si sería de un libro, por ejemplo, debo, aparte del apellido del autor, el año, debo especificar el nombre, el número de la página donde saqué la información. En este caso, como es un ejemplo corporativo de la cita directa. Bien, la cita larga, aquí vemos un ejemplo de la cita larga, entonces debe ir en un párrafo, ya no debe incluir las comillas, puede en la parte superior incluir el nombre y el año en que el autor lo afirmó, y en la parte final el número de la página. Se puede citar de esta manera o de esta manera.
Podemos hacer uso, hay veces de Word, hay veces en Word no nos va a especificar la parte de la página, pero lo podemos complementar. Word nos va a ayudar mucho a agilizar estas referencias bibliográficas, pero siempre es mejor tratar de verificar si lo estamos haciendo correctamente. La cita indirecta o parafrasear, por ejemplo, es un fragmento de texto que contiene expresiones o ideas de una obra, pero escrita con nuestras propias palabras. Es cuando realmente realizamos una lectura y queremos darle un énfasis con nuestras propias letras, con nuestras propias palabras. Eso es una cita indirecta o parafrasear una cita. Estas citas se debe modificar la fuente original de las referencias. La extensión de la frase no existe un criterio específico. Puede ser larga, corta, no es como veíamos la cita directa. Inclusión de la frase debe ser sin comillas dentro del párrafo. Los elementos de las citas deben incluir el apellido del autor, igual como lo veíamos en la cita directa, y el año de publicación. Aquí vamos a ver algunos ejemplos. Esto es unas citas indirectas, quiere decir que fue traducido, por decirlo así, con nuestras propias palabras, la idea del autor, pero con nuestras propias palabras. Por último, vemos la fecha de publicación y el apellido del autor. Citas de citas es un fragmento de texto que contiene una expresión, idea o frase referida de una fuente secundaria, es decir, que obtiene a través de otra obra que no es original. En este caso, se recomienda citar siempre los documentos originales a menudo que la obra no se encuentre disponible o está fuera de circulación. Entonces podríamos hacerlo de esta manera, citando los autores, los principales, y por último, pues la fuente donde encontramos la información. Las referencias bibliográficas, mientras tanto, ahí son diferentes las referencias, las citas de las referencias bibliográficas, pero a la vez son complementarios. Supongamos que las citas es como decir el nombre de una persona, y supongamos que las referencias, donde ya vas a decir cuáles son los apellidos, dirección, es básicamente eso en un ejemplo. La cita debe ir incluida durante el texto, mientras que las referencias bibliográficas deben ir al final del documento. Al final del documento se deben organizar por orden alfabético todas las referencias bibliográficas, que es el complemento de las citas. Si yo tengo una cita en la parte superior que habla del autor Bamón en 2013, que así lo cité, en la referencia bibliográfica que va a ir, ¿cuál es el orden? Va a ir el apellido del autor con el nombre, la inicial del nombre, punto, el año en que se publicó, el nombre completo. Todo esto lo llenamos cuando insertamos la cita, pero nos dimos cuenta, por ejemplo, que en Word solamente nos aparece el apellido del autor y el año. Sin embargo, aquí, cuando yo inserté la cita, yo agregué una cantidad de información. ¿Esto dónde va a ir finalmente? Cuando yo termine de elaborar mi documento, aporte mis ideas, voy a insertar la bibliografía. ¿Qué es la bibliografía? La bibliografía me va a organizar, como acabé de explicarles, toda la información referente a esa cita por si necesito ampliar y consultar esa información. Aquí vemos los ejemplos entonces exactos. ¿Qué va a ir? Volvemos a repetir. El apellido del autor, el año de publicación, el nombre del documento. En este caso, si fuera un libro, iría el nombre del libro, la página donde se publicó. Aquí vemos un ejemplo de un autor, cómo sería con dos autores, cómo serían con tres autores separados de coma, y cómo serían cuando hay 5 o más autores. Vamos a ver otro tipo de referencias bibliográficas. Aquí, dependiendo de la fuente, vamos a citar, pero básicamente es la misma organización. ¿Cuál es la misma organización? ¿Quién es el autor? El año en que se publicó, el título de la información, el título del documento, y pues aquí ya varía un poco de dónde lo saqué, el lugar, la editorial, el nombre de la página. En este caso es un libro electrónico, pues va a ir con la palabra clave recuperado, va a ir de dónde sacamos esa información, pero básicamente es lo mismo. Autor, volvemos a repetir, año de publicación, título del documento y dónde se publicó, nombre de la página web o nombre o número de la página del libro. Miren acá si es un libro impreso, si es un libro electrónico, un artículo de revista. Aquí vamos a especificar un poco más: volumen, número de volumen, página inicial, artículo de revista, artículo de periódico, monografía, informes técnicos y de investigación, trabajo y presentación en simposio, congreso.
documentos de internet, videos, fotografía, software, blog, conclusión, artículo, fuente de artículo, video. Hay veces también yo digo, realmente un video me puede servir para citarlo, claro que sí, va a ir igual el autor, la fecha exacta de publicación con su día, mes y año, título del video, y vamos a ir a utilizar en ampersand qué tipo de archivo es. Entonces vamos a decir archivo video recuperado de su dirección URL como tal. En Word nos va a servir muchísimo. Vamos a dar otro ejemplo de una cita. Vamos a decir que esto lo parafraseamos, que esta información, vamos a decir que esta información la parafraseamos, pero realmente lo que yo voy a hacer aquí es copiarlo. Supongamos que esto es redactado con nuestras propias palabras, ¿verdad? Entonces no va a ir entre comillas. Aparte de que no va a ir entre comillas, vamos a usar una cita acá. Insertar, ¿dónde nos vamos a ir? Insertar cita. Aquí nos aparece la que ya yo llevo durante todo el documento. Agregar una nueva cita. Entonces vamos a colocar que el autor es corporativo y que la información la publicó la Universidad Simón Bolívar. Nombre del sitio web donde se publicó, Unisimón, supongamos. Nombre del sitio web, www.unisimon.edu.co. Año en que se publicó, vamos a agregar aquí una información que es un ejemplo. Hay veces tenemos dentro del sitio, el nombre del sitio web tenemos dos. De pronto está el nombre organizacional y el nombre puede ser revistas electrónicas. Acá me había equivocado, realmente la dirección URL va en la parte final. Entonces vamos a aceptar, recuerden que aquí va es el autor y el año en la cita. La bibliografía, vamos a ver aquí, aceptar, actualizar, me los va a organizar no por orden de aparición, sino por alfabéticamente. Listo, bueno, esto ha sido todo. Esta es la norma APA, espero que sea de su agrado. Gracias.